la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Los vientos le obedecen. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Pero tengo como primera diapo un texto bíblico muy bueno, un proverbio. Un proverbio es un fragmento precioso de sabiduría. Eso es lo que es un proverbio. La Biblia hay un libro que se llama de Proverbios y está lleno de proverbios. Está lleno de fragmentos que son sabiduría para la vida. Proverbios. Y aquí está una. Y yo quiero traerla como una ilustración para entrar en el mensaje. Dice: pasé junto a la viña del hombre. ¿Falto de qué? De entendimiento. Y he aquí que por toda ella, ¿quién es ella? La viña. Había crecido los espinos, ortigas, y habían los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz. Quiere decir que prácticamente toda la viña estaba cubierta de eso. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué situación hay ahí? ¿Cómo es? Destrucción, esa es una buena palabra, dígame otra. Abandono, calamidad, espinas. ¿Qué representan las espinas? Dolor. No se deshiervaba, no había cuidado, abandono. Pero eso, yo quiero que lo vea usted hoy como más que una viña, sea nuestra viña, y nuestra viña es nuestra vida. Con eso yo quiero comenzar diciendo que el entendimiento que está hablando aquí es esto que está aquí. ¿Qué cosa es? La palabra de Dios. Figúrate que hay un libro dentro de la Biblia. La palabra Biblia quiere decir conjunto de libros. Hay un libro dentro de la Biblia que se llama Proverbios, que está lleno de fragmentos que te enseñan eso. Y específicamente, cuando la Biblia habla de falta de entendimiento, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios. Y no jueguen con la vida cristiana, porque se van a quedar. Y una de las cosas, mi responsabilidad es que la gente que yo pastoreo se vaya con el Señor. Sea que venga más, que más allá, que si es antes de no sé qué, que si después de no sé qué, pero no sabemos cuándo es y puede ser en cualquier momento. Pero con la vida cristiana no se juega, porque lo que viene es una tribulación atrás, que el mundo sería un paraíso comparado con la tribulación que vamos a tener después de eso. Entonces, esta es una cosa, yo empiezo con texto, con esta enseñanza, con esta ilustración, porque es una ilustración ese texto, y es la ilustración de toda la gente. Escucha ahora, voy a meterme en el crossover. De ese cuadro que está ahí va a ser mayor o en menor grado de toda la gente que se van a meter en el parqueo. ¿En qué actividad? En el crossover.
Y usted se tiene que preparar para ver que haya un cambio en esas vidas. Un cambio en esas vidas. Entonces, yo voy a comenzar con esta diálogo y con ella termino mi mensaje. Voy a terminar con esta y con ella misma voy a terminar. Pero ahora, yo quiero que usted tenga abierta su Biblia de esto que voy a predicar aquí, que es la segunda parte del mensaje de la semana pasada. La semana pasada nosotros estudiamos la primera parte, el brazo de Jehová por su pueblo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Yo creo que ni se acuerdan. El brazo de Jehová por su pueblo. Cuando Dios hace algo por mí, diré, esa es la mano o el brazo de Dios por su pueblo. Yo soy parte del pueblo de Él. ¿Está entendiendo? Ese es el primer mensaje. Por eso yo le conté a ustedes que yo no sabía ni que se me estaba perdiendo la residencia, ¿se acuerdan? Yo no sabía que se me estaba perdiendo la residencia, pero Dios sí lo sabía, y la residencia me la pusieron en un, ¿dónde? En un buzón a 3 cuadras de mi casa, que estaba lleno de cosas. Y allí, ¿qué pasa ahí? No se sabe lo que pasa. Por lo menos se atrasa, se pierde, algo pasa, pero no va a llegar en el momento. Yo tenía una entrevista y había una carta. Y la señora llegó, una señora que estaba por la calle, una ancianita, llegó y vio el buzón y le dio una tranquilidad. Ay, pero eso es un abandono que se ve. Y hizo un delito federal, andar en un buzón que no era de ella. Y cuando vio mi carta, la agarró en la mano y dijo, ay, esto viene de inmigración. Ay, esto viene de... Cuando vio la dirección no era la de ahí. Y entonces buscó, pensó, vio que quedaba 2 o 3 cuadras y allá fue. Eso es el brazo de Dios por su pueblo. Yo podría ahora suspender este sermón, esta prédica y decir, ¿cuántos pues me cuentan aquí cómo ha sido el brazo de Dios por usted? Bueno, Yunevi la semana pasada dio un testimonio aquí. Ya yo hablé de ti ahorita, Yunevi. Hace un momentico, que creo que no estabas aquí. Porque ella está puliendo esto. ¿Qué es esto? Mi testimonio de cómo Dios me cambió de esta manera a lo que ahora soy. A lo que ahora soy. Y que Dios me sigue cambiando. Entonces, comenzamos por aquí y yo quiero recordarle el cuadro. Yo quiero ir un momentico al primer sermón, no de la semana pasada, el primero. Isaías 53, el capítulo de Isaías prohibido, ¿se acuerdan? Para los judíos está prohibido hoy. Algunos dicen, no está prohibido. Sí está prohibido, lo prohíben, lo quieren arrancar de la Biblia. Porque yo le decía a ustedes que era un retrato. Quiero que me lo recuerden. Un retrato lleva una palabra. Hablado o escrito de Cristo, del Mesías que había de venir. ¿Cuántos años antes? 700 años. Y ahora 2700 años, 2726, lo estamos leyendo, Isaías. Estamos leyendo el capítulo 2 y 53. ¿Tiene su Biblia abierta en Isaías? Este es el primer verso del Salmo 50, de Isaías 53. De Isaías 53. Y tenemos que recordarlo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Se dijo hace 2726 años. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Es una cosa dicha retrospectivamente para allá atrás, y sin embargo yo pregunto, ¿quién ha creído ¿quién ha creído? Mira, yo. ¿Quién ha creído? Póngase de pie todo el que ha creído, por favor. ¿Ve? Y todos nosotros somos descendencia de Jesús. Quiere decir que somos la familia de Dios, de Jesús. Jesucristo es el Padre, y además dice la Biblia también que es nuestro hermano mayor. Es Padre porque salió del Padre y es Dios.
Y él dicho, el que ha visto a mí me ha visto al Padre, pero al mismo tiempo la Biblia dice que es nuestro hermano ¿qué? Mayor, porque es hijo del Padre. Y murió nuestro hermano mayor por nosotros, ¿sientes? Y nosotros tenemos la primera diapo aquí que yo puse, que es el contraste. ¿Quién ha traído nuestro anuncio? Recuerde repasar este retrato hablado de Jesús o escrito de Jesús, hermano. Es precioso. Y cuando los judíos lo leen, se tienen que convertir. Los que están para la salvación se convierten. Por eso es que todos los judíos estos que están ahí, que esconden el capítulo 53, porque son duros de corazón, pero si hay uno de ellos que está provisto para la salvación, va a creer cuando lea qué capítulo. El 53, apréndase, que es el siervo sufriente, así se le conoce, el siervo sufriente. Yo entonces, este es el título del mensaje de hoy, el brazo de Jehová. No dice por su pueblo, no dice por su pueblo, sino por medio de qué? De su pueblo. Y cuando usted se esté ese día en el crossover, cogiendo sol, hablando con una persona en un auto, o haciendo lo que se le debe hacer, porque hay diferentes cosas que hacer en el crossover, lo que ocurre en el crossover va a ser a través de usted, o mejor dicho, a través de quién? De nosotros. Es el brazo de Dios a través de su pueblo. Y le voy a recordar mi testimonio, no el mío. El mío es otro diferente, porque nací en un hogar cristiano y tuve que convertirme también, pero es diferente. Pero yo hago muy mío el de mi familia. Y usted se lo sabe de memoria y yo quiero que usted se lo aprenda en detalle. Como me lo contaron a mí cuando empecé a oír. Cuando tenía 2, 3, 4, 5, 6, 7 y a los 10 años yo todavía iba donde estaba mi mamá y le decía, ay, explícame esta partecita tiqui, por una historia tremenda que a mí me impactó como niño. Y mi padre, que había tenido al Señor y lo había abandonado, de niño y de joven lo abandonó, porque eso pasa, y cuando se abandona de joven, ¿qué viene para atrás? ¿Tenía entendimiento y lo rechazó? O tenía entendimiento pero no lo obedecía. Eso fue un tema de ayer en el retiro matrimonio. Tenemos el conocimiento de las cosas, ¿se acuerdan? Los que estaban ahí, pero no las obedecemos. Y aquí le pasó a mi madre. Y cuando los jóvenes se despuntan, se olvidan del mundo, los cristianos, estoy refiriendo. Y allá van. Bueno, tengan cuidado. ¿Qué le pasa? ¿Se olvida de qué? Con las glorias del mundo se olvida de Dios. Y el entendimiento que se refiere es, ¿qué cosa? La Biblia. Hombre falto de entendimiento. Y mire el desastre. Bueno, pues así, mi papá se casó, jovencito, mi mamá era bonita cuando joven, qué sé yo, tuvieron 4 niños, mi papá trabajaba, luchaba con la vida, pero tuvieron un día un accidente. Se murió el niño. El último niñito se murió, con 7 años. La pérdida de un niño de 7 años es una cosa espantosa. Y mi mamá, como decimos en Cuba, se fue del aire, se perdió la mente. Eso es triste. Y perdió la mente, le metieron electrochoc, le metieron muchas medicinas de psicofármacos en aquella época que no eran bien buenas, ni se sabía bien lo que hacía, y le acabaron de matar por la cabeza. La acabaron de destruir mentalmente. Y hermano, ahí viene el crossover. Porque ¿cómo estaba mi familia? ¿Cómo estaba? Así, este era el cuadro. Mi mamá no tenía sus hijos. Mi papá le gustaba el cigarro y le gustaba el alcohol. ¿Y había sido qué? Cristiano. Así era mi papá. Cuando se vio con 3 niños que él no podía atender y que su mujer estaba en una cama y no le dirigía la palabra a ninguna hora, no hablaba mi mamá. Tenían que venir unas tías a bañar a los niños y atender a los niños y después regresar, que vivían muy lejos. Y así
mi papá empezó, y dice mi papá que llegó un momento, tenía una bodega, un lugar donde se vendían muchas cosas de víveres y de comida y de otras muchas cosas más en aquella época. Y él agarró esa bodega y estaba lleno de deudas. Y él me contó, en las preguntas que yo iba para arriba de ellos a hacerlo y a decirlo, él me contó, papá me contó, en un momento yo quise quitarme la vida. Así me dijo mi papá. Pero hubo un crossover que no sonó mucho, simple. Y es que escuchen para que vean cómo trabaja Dios. Llegó un crossover, no parecido a este, pero fue un crossover. Un matrimonio, joven, puertorriqueño y americano. Una americana y un puertorriqueño se casaron, misioneros, y fueron a dónde. Misioneros, que hablamos de las misiones, oramos por las misiones. ¿Fueron a dónde? A Cuba, a un pueblecito recóndito, a Corralfalso, Pedro Betancur hoy. Y allí entraron en una cuadra, en una casa. Y allí hicieron una casa culto, una iglesia. Y allí había una señora del crossover y le dijo: pastor, ¿usted cree que usted pueda visitar una familia? Acabadito de llegar. ¿Qué está pasando por lo último que se puede pasar? Y ya ustedes saben qué cosa es. Y hermano, nada, llegó allí, saben que puso la Biblia en el piso, subió la Biblia, oró y dijo: si ustedes se agarran de este libro, y pone su confianza en el Cristo. Y ahí dio un corto mensaje y oró. Que a mi mamá ni se enteró de eso, ni le pasó nada, y se fue. Pero a la señora, la de crossover, Victoria, no me acuerdo si es Victoria Medina, pero no me acuerdo el nombre, Medina, ella fue a la casa y le dijo a Brenny, a mi papá: vamos a llevarlo. Y ahí estaban mis hermanitos, que uno tenía 12 y el otro tenía no sé cuánto, el niño tenía 7 y yo no había nacido. Y la llevaron a la iglesia. Cuando la llevaron a la iglesia, allí estuvo, oraron por ella otra vez. Allí no pasó nada, pero oraron otra vez por ella. Y allí cantó yo las alabanzas, pero así, mira, vida. Cuando regresó a la casa ese día, antes de ir a la cama, le dijo a mi papá, por primera vez en meses, abuelo, le dijo: me gustó el lugar donde me llevaron. Wow. Después, había una foto que se perdió. Mi mamá barrigona de mí como a los 3 años, llevando niños a la iglesia. Y la casa de mi casa, Colón número 12, Pedro Betancur, Matanza, se convirtió en una sucursal del evangelio. En mi casa pasaron muchos pastores a comer, muchos pastores a quedarse, muchos pastores que me sacaron a hacer visitas, Dios entrenando. ¿Qué diferencia con esto? Y mi padre se quitó el alcohol de arriba. Dice que él vendía alcohol en la bodega. Y cuando venía una gente con olor a alcohol, que ya él no quería tomar más nunca, ya estaba en el evangelio, dice que cuando sentía el olor se le erizaban los pelos. Fíjese si se había hecho adicto. Y así lo venció. Y aquella casa se convirtió, cuando yo nací, en un hogar evangélico. Entonces, ¿esto qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Desapareció. ¿Ok? Esos son los crossover. Y nosotros acá tenemos que estar todos los días en crossover. Y yo quiero hacer una cultura evangelística en esta iglesia. Por eso lo que yo quiero es que este testimonio que está aquí, todo el mundo lo aprende a hacer bien hecho, corto, como es, profesionalmente, vamos a ponerle ese nombre. Nos vamos a entrenar en eso. Y David era la primera en 3 minutos, en 3 minutos. Entonces, y eso ya empezamos a entrenarnos el viernes con eso. Y vieron el video está en el WhatsApp, dura 6 minutos, tiene que ser paciente, tiene que bajarlo, si no tiene memoria en el celular, tiene que liberarlo un poco, pero tiene que priorizar el proceso. Entonces, ¿estamos en qué lugar estamos ahora mismo? En Isaías. Yo ya Isaías en la semana pasada, así que este mensaje se llama el brazo de Jehová por medio de su pueblo. El pueblo somos tú
Y yo y Pedro Cera, que fue el pastor que le predicó a mi padre, y Miriam Cera, que era la esposa de él, que fueron a Cuba. Ese es el pueblo de Dios trabajando, el brazo de Dios por medio de su pueblo. Tienen que entender, cuando Dios te hace una cosa a ti directa, pero de ahí tiene que salir el agradecimiento para que tú hagas todo lo que Él te manda a hacer. Y Jesucristo quiere usar a su pueblo, porque lo último que le dijo es: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Sí o no? Jesús, antes de irse. Y que después le dijo: y hacer discípulos. La gente ni quiere predicar, ni le importa predicar, ni le importa orar por predicar, ni quiere, y mucho menos en qué, porque es difícil. Pero aquí estamos. Y dice una frase, un texto que no me acuerdo ahora exactamente dónde está, pero en una película Ben Hur, que dice: Dios honra. ¿Qué me dice la otra parte? A los que le honran. Eso no falla. Dios honra. ¿Quiere decirlo conmigo? Dios honra. Todos juntos. Dios honra a los que le honran. Vamos aquí a Isaías 55. ¿Está conmigo? Dice, rápido voy a leer lo que estudiamos la semana pasada, porque ya estudiamos hasta el verso 4 la semana pasada, pero voy a leerlo rápido. A todos los sedientos, ¿se acuerdan? Venid. Llévame la cuenta, José Lucito. A todos los sedientos, venid a las aguas. Sedientos espiritualmente, sedientos como estaba mi padre y mi familia, sedientos como la gente que va a venir al crossover, sedientos como a veces estamos nosotros también. Porque esto es para los cristianos y para los impíos. Cuando el cristiano se siente mal, tiene que ir y buscar de Dios, primeramente personal y después en conjunto como aquí. Sediento, Él es el que te va a dar el agua. Y todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen y los que no tienen dinero, venid otra vez, comprad y comed. Comed el pan de vida de Jesús. Vuelve otra vez, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis, el verso 2, el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Yo no voy a hacer comentario aquí, porque ese es el mensaje pasado que tiene que oírlo si no se acuerda o si no lo escuchó. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará que eso es sabroso, que tu alma se deleite con el Señor. Hay un coro que dice: deleítate en el Señor, deleítate en Él, deleítate en Él. Algunos lo cantan: alégrate en el Señor, alégrate en Él. ¿Y qué dice el 3? Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd. Eso es lo que estamos haciendo. Y vivirá que, porque Dios es vida, y vivirá que vuestra alma. Y haré con vosotros pacto. Dios es un Dios de pacto. Ayer estábamos reunidos con los matrimonios porque Dios hizo un pacto, inventó un pacto que es el pacto de ¿qué? Del matrimonio. Dios es un Dios de pacto. Y haré con vosotros pacto eterno, que no cambia, que no va a cambiar. ¿Y qué le llamó? ¿Cómo le llamó a ese pacto? Las misericordias de David. David fue un hombre tan pecador, pero que siempre que pecó, ¿qué hizo? Se arrepintió con dolor, se arrepintió con vergüenza, se arrepintió con llanto, y Dios lo perdonaba. Hizo cosas que yo no quiero hacer, y Dios, ¿qué hacía con él? Lo perdonaba. Tuvo una cantidad gigantesca que no se puede pesar, que no se puede medir. ¿De qué? De misericordia. No, pues ya ahora vamos de misericordia con lo que pecó. Y por eso le llama: y haré pacto eterno. Y le llamó a ese pacto las misericordias firmes. No firmes por David, firmes por quién. Porque Dios, esas misericordias nunca van a faltar. Nuevas son cada mañana. ¡Tú! Misericordia, si hay un corazón arrepentido. Si hay un corazón arrepentido que quiere mirar atrás, que llora por su pecado. ¿Cuántos han llorado por su pecado? Yo lo hago. Yo lo hago casi todos los días.
Y las misericordias, mira, aquí se lo traje la semana pasada, todavía estoy predicando de la semana pasada, las misericordias fieles de David. Las misericordias fieles de David son las promesas eternas del pacto, ¿qué cosa? Que hizo con David, davídico, que son estas tres cosas: el trono, el reino y el rey eterno. ¿Quién es ese rey eterno? Jesucristo. Por eso vino aquí, por eso murió y por eso volverá. El Cristo resucitado. Y que ahora ese Cristo comparte con quién, con su pueblo, y nos da perdón, y es nuestro rey, y es nuestro hermano mayor, y es nuestro Padre, es el Padre aquí con nosotros. Padre eterno, allí Isaías dice también que él se llama así, entre muchos nombres dice Padre eterno. Entonces, hermanos, ahora yo entro en el versículo 4. Esto sí es mensaje de hoy. ¿Estamos ahí? He aquí yo lo di por testigo a los pueblos. ¿De quién está hablando ahí? A ver si se da cuenta. Está hablando de Cristo. He aquí, el Padre está hablando de aquí. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos. ¿Sirvió de testigo o no? Vino, estamos estudiando aquí Mateo, y estamos viendo todo el camino de Jesús. Ya estamos en la semana del sufrimiento máximo, en el estudio de los miércoles. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Bueno, le decían maestro, todo el mundo le decía maestro. Y es el rey, por eso es jefe. Estaba hablando con el pueblo, en el 4 estaba hablando con el pueblo. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos. ¿Ve? Está hablando de Cristo, pero con el pueblo. Por jefe y por maestro de las naciones. Porque no dice el 4, he aquí yo te di. ¿Qué dice? No dice yo te di, he aquí yo lo di. Lo di a él, no es él. Lo di por testigo a los pueblos. Está hablando con el pueblo, pero ahora aquí en el 5... está hablando con Jesús. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Eso fue lo que hizo cuando llegó aquí a la tierra. Llamarás a gente que no conociste, y a gente que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová, tu Dios, y del Santo de Israel. Mucha gente se confunde porque piensa que este Santo de Israel es Jesús. Aquí en Isaías, cada vez que aparece la palabra Santo de Israel, ¿quién es? Aprendas eso. En Isaías, cada vez que aparezca la palabra el Santo de Israel, ¿quién es? Es Dios. Porque la misma Biblia te ayuda a entender la misma Biblia. Esa es una ley de la hermenéutica. La Biblia te ayuda a entender la Biblia. En el 4 está hablando con el pueblo. ¿De quién? De Jesús. Pero en el 5, ¿de quién está hablando? Con Jesús. Con Jesús. Y el pueblo lo está leyendo. Ahora dice, buscad ya aquí. Empieza el consejo para el pueblo, del 6 en adelante. Quiere decir que el verso 4 y 5 usted tiene que entenderlo bien. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. ¿Quién es? Cristo. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron. Ahí está hablando con Cristo. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ahora, este sí. Cuidado. Estas son cosas que usted tiene que tener la Biblia abierta y marcar y señalar, no se acomode. Este sí, hoy es para nosotros. Cuando usted esté en el Evangelio, o cuando usted está en el Evangelio, y a usted le interesa predicar, ya Cristo predicó, ya Cristo modeló. Ahora, ¿quién predica? Nosotros. ¿Quién tuvo que predicar y no lo hizo? Entonces, ahora, cuando usted esté en el crossover, usted va al crossover a buscar gente. ¿Qué dice ahí el 5? He aquí llamarás a gente que no conociste. Aquí eso se está hablando de quién? De Jesús. Pero cuando Jesús se va, se lo está diciendo ¿qué? A la gente que sigue a Jesús. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti.
mi papá le llevó un par de pastores que él no conocía. Y el pastor llegó ahí a un lugar de misionero. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Así que ahí es un poco complejo. Yo no sé si lo he explicado bien o no. Si usted quiere la pregunta después, lo discutimos en el pasillo, donde usted quiera, cuando tenga tiempo, llamar telefónica, lo que sea. Pero es complejo y es así. Pero ahora es muy sencillo porque ahora viene Isaías clarito. Y es el crossover, lo que tenemos que nosotros predicar al crossover. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Se lo tenemos que decir a la gente. Eso usted se lo tiene que decir a la gente. ¿Sabe una cosa? Eso que usted le tiene que decir a la gente. Eso que usted le tiene que decir a la gente, usted se lo tiene que decir a usted mismo. Por eso usted dice, ay, mira que hay que buscar. Y a veces yo lo uso para decírselo a ustedes, porque sirve para nosotros, pero al mismo tiempo sirve para quién. Esto está para el creyente y para el que no es creyente. Este fragmento aquí. Pero que tú lo usas para predicar. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Cuándo no se puede ser hallado? Va a llegar un día que no puede ser hallado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Entonces es predicación. Deje el impío su camino. Así le tienes que decir a la gente. Deje el impío su camino. ¿Qué cosa es el impío? Impío quiere decir que no cree en Dios. Todos estamos llenos de eso. Y el hombre inicuo. ¿Qué cosa es inicuo? El hombre malo. Malo. Bueno, todos somos malos. Dice, no hay bueno ni un único. El Señor es el que nos ha hecho bueno. Y luchamos por ser cada día bueno. Ahora, deje el impío no Dios. Porque un impío a lo mejor no es tan malo como otros impíos, pero un médico que va todos los días a su trabajo, que salva vida, que no tiene a Dios, ¿qué cosa es? No tiene a Dios, ¿qué cosa es? Un impío. Y el hombre inicuo, eso es un delincuente. Bueno, ahí está. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué? Y mirémonos para Jehová. Y el cristiano tiene que hacer eso. Nosotros nos entretenemos por el día, empezando por mí, me entretengo por el día, y cuando llega a las 11, yo no pensaba en el Señor. ¿Y cómo yo no voy a pensar en el Señor? Le dedico una oración por la mañana, y ¿qué he hecho después? Vuélvese a quién. Ahora, lo malo es cuando tú te metes un día, y 2 días, y 3 días, te apartaste, cristiano. Y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de qué? Misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en qué? En perdonar. Esto es mensaje de crossover. Esto es lo que hay que decir en el crossover. Lo vamos a decir con otras palabras. Y puede decirlo también ahí, si el Señor, si el Espíritu Santo se lo dice, y usted se lo aprende. Porque dice que esto es power de Dios, la palabra es poder de Dios para la salvación, la palabra de la Biblia. Ahora sigue aquí diciendo el porqué. Al impío, al hombre inicuo y a nosotros también. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y eso es una cosa que yo le pido al Señor. Señor, yo necesito que mi pensamiento esté en sintonía con qué? Con tu pensamiento. Y por eso tenemos que leer la Biblia, porque si usted no sabe la Biblia bien, ¿cómo usted va a vivir eso? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Ni vuestros caminos, mis caminos. Dice Jehová. Lo firma. Eso es una firma. Dice Jehová. Cuando usted ve que dice, dice Jehová, es porque está haciendo ¿qué? Un énfasis, lo está firmando. Y mira aquí lo que te pinta. Esto es un cuadro. Como son más altos los cielos que la tierra. Eso es una buena ilustración. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, así esto es lo que hay que predicarle a la gente y que nosotros tenemos que predicar mucho tiempo. Porque el libro de Isaías yo lo predico y tengo que predicárselo a la gente. Y este es el mensaje que hay que predicar en el crossover. Damos una técnica, hablamos de Jesús, hablamos de la cruz, todas esas cosas son importantes. Eso es lo que hay que, porque la Biblia es muy grande y nosotros tenemos que darle un fragmento que escojamos,
que entrenemos para que sea claro lo que vamos a decir. Ahora en el verso 10 y 11 sigue. Mire, ahora viene el efecto. Ahora viene el power. Porque como desciende de los cielos, esto es otro cuadro, el Señor es muy ilustrativo y con una literatura bella, dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Y no, ¿qué hace? ¿Usted ha visto subir la nieve? No. ¿Y ha visto subir la lluvia? La lluvia, no sube. Lo que hace, ¿qué cosa es? Descender. Sino que riega la tierra, cuando cae, ¿verdad? Y la hace ¿qué? Germinar y producir ¿qué? Y da semilla, germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Esa es la tierra esta, pero la palabra de Dios. Dice el 11, así será mi palabra que sale de mi boca, como ¿qué? Como el agua que cae y como la nieve y que hace en la tierra, riega la tierra y ¿qué hace? Y sale ¿qué? Semilla. Y ahí salimos nosotros. Usted, porque usted un día alguien le tiró la semilla de la palabra, en la situación que sea, Dios trabajando, nosotros somos simples instrumentos. Yo soy una guataca, el otro es un asador, bueno, es un machete, el otro es un tractor. Somos instrumentos, pero el que da el crecimiento, ¿cuál es? La palabra y Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Entonces, nosotros tenemos que comparar que de la misma manera que el agua cae en la tierra y sale. Yo sé que cuando ya caen 4 aguaceros ya tengo que empezar a llenar mi chapeadora de gasolina y prepárate, David, porque tengo un patio grande. Y enseguida usted ve que la hierba gas. Así. Esa es la tierra, esa es la lluvia. Y yo le meto sprinkler y no sale la hierba. Cuando caen 2 aguaceros hay una diferencia entre el agua de la tierra y el agua del sprinkler, no sé cuál es. Pero hermano, es una ilustración preciosa. Dice el 11, así será mi palabra como la lluvia que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces, ay Señor, yo predico la roca y predicado con mi vida. ¿Habrá hecho el efecto? Yo no tengo que preocuparme por eso, porque yo soy. ¿Y cuándo usted ha visto una chapeadora preocupada, ni una guataca preocupado? Nada de eso, yo no tengo que preocuparme por eso. Lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Orar y sembrar. Porque soy el obrero también. Somos obreros. Guatacas y obreros. Instrumentos en las manos del Señor y en otros las manos de Dios, brazos de Dios en un sentido. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Quiere decir que allí estaba Pedro Cera frente a mi familia, en un crossover. ¿Y qué fue lo que usó? La Biblia. Yo no estaba ahí, mis hermanos me dieron lo que se acordaban, lo exacto, solo lo conoce Dios lo que pasó ese día, pero sí agarró la palabra y la puso en el piso, se quitó los zapatos, se puso con sus medias ahí y le dijo, si ustedes agarran este libro y empiezan a ver lo que dice ese libro y a escuchar lo que dice ese libro, este lugar va a cambiar. ¿Eso qué cosa es? Esto va a quedar atrás. Y así fue, hermano. Cuando yo nací en un hogar cristiano, una mamá que alababa al Señor, se pasaba el día entero cantando, me trataba de lo más bien, un papá trabajador, nunca había alcoholismo en mi casa, nunca había nadie con cigarro. Un hermano mío se hizo pastor. El otro fue presidente de los jóvenes. Y después de que se hizo presidente de los jóvenes, pasaron los años. Y miren, se apartó y le faltó ¿qué cosa? El entendimiento. Y estuvo muchos años apartado. Cogió un vicio de cigarro que lo llevó a la tumba. Y yo creo, gracias a Dios, que antes de ir a la tumba se reconcilió con el Señor. Por eso, el que esté firme, ahí que no caiga. Con Dios no juego. Con Dios es en serio. Es 12, ¿verdad? Porque con alegría saldréis. ¿Cuánto van a salir con alegría? ¿Seguro? O ahí temprano. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Ah, sí, eso sí es la verdad. El que predica el Evangelio
esté en la condición que esté, fíjense, va a sentir paz de Dios. Y si ve los resultados más, aunque sean pequeños. Entonces, esto es un cuadro, el 12 es un cuadro que Dios hace. El 12 y el 13 son un cuadro que Dios hace. Porque con alegría saldréis y con paz seréis, ¿qué? Vueltos. Los montes y los collados levantarán canción. Ese es delante de nuestro trabajo. La hermana Medina llevó a mi familia al Evangelio. Cuando ella ve aquella avenida recogiendo niños con barrigona, cuando vio a Davidcito nacer, cuando vio a Davidcito trabajando de niño en la iglesia, ese Davidcito era yo. Estoy refiriéndome ahora a la hermana que fue el brazo, que fue la que Dios usó, ¿cómo se llama el mensaje de hoy? Cuando Dios, el brazo de Jehová por medio de su pueblo. Ella sabía, ella veía, esto lo estaba experimentando, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción, es como que la naturaleza nos canta, y yo creo que sí, porque si Dios nos da una palmada en la mano, los árboles cantan, sino que hará lo que yo quiero, levantará canción delante de vosotros, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles, ese es el 12, del campo darán palmadas de aplauso. Es una figura literaria, simbólica, llena de belleza y llena de ¿qué? De alegría y de alabanza. Eso es lindo, eso hay que sentarse, disfrutarlo, imaginárselo. Yo tengo aquí un parafraseo de esos versos en esta diapositiva. Parafraseo de los 10 y 11. Así como la lluvia cae y hace germinar la tierra, así la palabra que llevamos, ¿dónde? En el crossover cumple el propósito para el cual Dios, ¿qué cosa? La envió. Y cuando regresamos, volvemos ¿con qué? Con alegría y con paz, porque hemos visto a Dios obrar. Lo vamos a ver. Entonces dice el 13. El 13. ¿Está ahí con el 13? ¿Qué dice el 13? En el lugar de la salsa. Yo me voy para aquí. Con el 13 me voy para aquí. ¿Usted sabe lo que es la ortiga? ¿Quién me dice lo que es la ortiga? La ortiga es una hierba mala, pero es una hierba que está rodeada de unas espinas suavecitas, que tú no te ves, pero cuando te caen te producen una urticaria terrible. Yo estuve investigando, yo fui a investigar qué cosa era la ortiga, porque no, he visto matitas que están espinosas. He aquí, por toda ella había crecido ¿qué? Espinos, estos sí son espinas, y la otra es ortiga, llena de unos pelitos, parecidos a espinitas muy finiticas, que incluso tú lo coges y se doblan, pero cuando eso te cae en la piel y tú no lo ves, el ronchón vas a perder en poco rato, y si te cae mucha cantidad, y entonces deshiervar un campo, ¿de qué? De ortiga debe ser peligroso, ¿no? Entonces dice el 13, en lugar de la zarza, que dice, crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga, crecerá ¿qué cosa? El arrayán. La ortiga es urticaria y el arrayán es una plantita igual, pero para perfume. Para perfume. Y será Jehová por nombre. Y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Qué hermoso. Entonces, miren, ese es el cuadro feo. Y cuando Cristo llega al hogar, ¿qué fue lo que pasó en mi casa? Y termino con esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo se empezó. ¿Usted se imagina mi cara de niño cristiano o de joven cristiano? Yo no me acuerdo, pero yo, la primera vez que yo leí eso en la Biblia, teniendo la mente, en mi mente, lo que había pasado en mi familia. Yo no sé lo que pasó, pero yo estoy seguro que yo como niño, no sé si lo leí a los 10 años, a los 12, a los 15, yo no me acuerdo la primera vez que lo leí, yo creo que yo levanté las manos
porque lo que yo vi en mi casa, lo que me contaban mis padres, es eso que pasó ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Quiere decir que esto, ¿qué pasó con esto? Fue destruido, pasó. Nueva criatura es. Las cosas viejas son esto. Pasaron. Y aquí, David Brennan cuando creció, todas habían hecho. Y ese testimonio lo tiene que predicar. Ese es el testimonio del crossover. Así que espero que usted se dé cuenta el valor de esta palabra, quizás un poco enredada, algunos textos difíciles de explicar, que si usted le da taller en su casa, lo va a entender. Pero hermano, usted tiene que dejar que el Espíritu Santo llegue a su vida y le hable. Y la palabra, no es la palabra de David Brennan aquí en el púlpito, es usted yendo a la Biblia, dependiendo de la Biblia y teniendo experiencia usted con la Biblia. Y aquí puede llamar a cualquier hermano. Aquí hermano, cuando usted no tiene un texto, lo puede llamar a mí, puede llamar a Josué, puede llamar a Héctor, ahorita puede llamar a Elian también, ya va avanzando porque tiene un interés si usted tiene un interés por la Biblia, en un par de años usted tiene una fortaleza espiritual en su vida, pero acuérdese que es la Biblia. La Biblia es vivificadora. La Biblia es la espada de cuántos filos, de 2 filos, te penetra, te hace arrepentirte de tu pecado, te sana, te limpia, todo eso es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, hermano, aquí está el mensaje, vuelvo a oír, yo sé cómo uno trabaja, todas esas cosas, pero la palabra de Dios es lo que nos cambia y la relación con Dios personal es la que nos anima. Así que voy a orar. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. Los vientos le obedecen. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra